Profe, tengo muchísima curiosidad de preguntarle a todo un músico, ¿qué música escucha usted en esta época? ¿Y cómo ve el panorama de la música contemporánea en un mundo que está marcado por tendencias, por redes sociales, por plataformas como TikTok, que prácticamente nos dirigen la mirada todo el tiempo? Bueno, a mí me gusta todo tipo de música, mientras sea música bien hecha, auténtica, donde haya músicos. Entonces yo escucho rock bastante, sobre todo metal, la música clásica, pero me gusta más, estoy mucho más sintonizado con la música contemporánea, es decir, con la música de los compositores de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Trato de profundizar en el conocimiento de los compositores actuales. Además, digamos, las músicas populares de distintos países, especialmente pues evidentemente de Colombia y Latinoamérica, pero también me gusta escuchar música de otras culturas, digamos, que se llaman extraeuropeas, música árabe, música de la India, música del sudeste asiático. Ese es como el tipo de música en el que me concentro. ¿Qué hace que la música sea auténtica? Claro, lo que pasa es que cuando una persona va a hacer música, tiene que tomar decisiones. Entonces hay personas que la decisión que toman es: yo voy a hacer algo que se venda. Cuando esa es la guía para hacer la música deja de ser auténtica. La música se convierte en música comercial, en un producto comercial, como puede ser los chicles, las gaseosas y las papas fritas. Es lo mismo. Pero si el músico toma una decisión informada diciendo: yo quiero que mi música sea esto porque eso es lo que me representa mi esencia y lo que yo quiero decir como músico. La música en algunos ámbitos transmite cosas, a veces transmite sentimientos, a veces transmite tristezas, a veces transmite simplemente una sabiduría popular o una cultura popular. En esa medida es auténtica. Pero si yo digo: ay no, yo no voy a hacer esto, yo quisiera hacer esto, pero no lo voy a hacer porque eso no vende, entonces pues ahí ya esa es una música que en general no vale la pena gastarle tiempo. La música entonces tiene que ver con la identidad. Claro, con muchas identidades. Uno se identifica con una cultura y dentro de esa cultura hace su propuesta musical, en donde esa propuesta uno la identifica con uno mismo, con lo que uno quiere expresar, pero también expresa esa cultura en la que uno está inmerso. Por ejemplo, la música colombiana pues no es solamente el compositor, el músico, el que expresa, sino que está expresando toda una cultura popular que lo sustenta, que hace como de piso para sobre ese piso construir su propuesta musical. Entonces, ¿qué podemos decir cuando nos enfrentamos al fenómeno de redes sociales, de TikTok, donde lo que tenemos son tendencias? ¿Dónde nos queda esa identidad? Pues eso es una industria, la industria musical. Yo siempre cito una frase de un filósofo muy conocido que hizo toda una reflexión sobre la música, y él fue quien inventó la palabra industria musical, Theodor Adorno. Y él decía: el arte y la industria musical están en polos opuestos. Cuando uno se acerca a uno, se aleja del otro. Entonces, si yo quiero hacer arte, no pienso en la industria musical. Si yo quiero vender y hacer un producto comercial, una mercancía, pues entonces no hago una propuesta artística, hago una propuesta comercial. Y eso es mucho lo que sucede en las plataformas. Yo, por ejemplo, me pregunto, se supone que los algoritmos esos son inteligentes, ¿cierto? O sea, que si uno hace varias búsquedas con cierta tendencia, el algoritmo lo va direccionando uno hacia esa tendencia. Eso no es cierto. El algoritmo está programado para que uno necesariamente le salgan las cosas que los dueños de esa industria quieren vender. Entonces yo, por ejemplo, a mí no me interesa para nada
digamos, el reggaetón no me interesa en absoluto. Y sin embargo, a pesar de que yo siempre busco música contemporánea, rock, música popular de distintos países, músicas folclóricas, siempre el algoritmo me manda a un reggaetonero, cosa que yo jamás selecciono, nunca. Entonces, pues ahí entra uno a sospechar de que esa industria que está algo así como direccionando el gusto de las personas junto con las emisoras, junto con los invitados a los programas musicales en la televisión, que siempre son alguien que se quiere promocionar para vender, no son artistas auténticos, pues ahí es donde uno comienza a pensar, este no es mi camino. O sea, que a alguien le guste eso, yo no tengo nada contra eso, todo el mundo es libre de hacer de su capa un sayo, como decía la expresión de hace unos años, pero pues yo no lo hago. Entonces sí me parece muy sospechosa la forma como se direcciona, se maniobra y se manipula el gusto de las personas. Hoy en Frecuencia UNAL nos encontramos con el profesor Federico Demer. Forma parte del Conservatorio de Música UNAL y estaremos conversando con él sobre música y el papel de la música en nuestras vidas. Bueno, profe, lo primero que quiero preguntarle es acerca de esa relación inicial con la música. ¿Qué se escuchaba en su casa cuando usted era niño? Pues porque siempre tenemos como esta influencia de los padres, siempre crecemos en un entorno y eso direcciona también un poco nuestros gustos. Entonces quiero saber qué se escuchaba en su casa. Bueno, yo tengo la fortuna de, así como lo es este país, tener una familia multicultural y digamos que también un poco multiétnica. Mi papá era de origen boliviano, mi abuelo era alemán, mi mamá de Cúcuta. Entonces todas esas influencias culturales estaban presentes en la casa. Mi papá en particular tenía una muy buena colección de música, evidentemente andina, boliviana, argentina, chilena, peruana, ecuatoriana y colombiana, pero también tenía mucha música de la costa Caribe y clásica. Entonces en la casa se escuchaba todo tipo de música. Por aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, este disco tiene una colección de música de las grandes big bands de los Estados Unidos de los años 40 y 50. Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Artie Shaw. Bueno, en fin, esa era, digamos, algo de lo que se podía escuchar. Por aquí hay algunos más de esa época. A ver, estos sí ya son míos, pero por ejemplo aquí hay un magnífico disco de música boliviana por tres grandes solistas, un guitarrista, uno que toca quena y uno que toca charango, el charango tradicional que era hecho con el caparazón del armadillo. Y este grupo mi papá lo patrocinaba y lo traía a Colombia para presentarlo. Lo escuché varias veces y después de tocar en eventos como por ejemplo la Feria Exposición Internacional de Bogotá, venían y tocaban en la casa. Entonces eso es muy emocionante, pero había música en todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, este disco de Agustín Lara, que hoy debe ser un tesoro este disco, pero bueno, o grabación original de la orquesta de Lucho Bermúdez con Matilde Díaz. Todos estos discos y esta variedad de música era lo que había en la casa. ¿Y cómo fue la relación con esos discos, con esa música siendo pequeño? Bueno, había varias circunstancias en las que se escuchaba música. En esa época no andaba cada cual por su lado, no había celulares, si acaso había un televisor en la casa uno. Entonces pues eran casi que veladas. Entonces, bueno, pues reunámonos, oigamos este disco, no sé qué, bueno, esto, bailábamos, se hacían fiestas familiares o fiestas con los vecinos. En fin, había mucho de compartir esa riqueza cultural. Y yo creo que lo disfruté bastante, lo disfruté muchísimo. Eso me enseñó cantidades y me enseñó a apreciar lo que es la buena música.
porque en esa época se hacía muy buena música. Inclusive en las emisoras de radio lo que se pasaba era buena música. Las emisoras tenían una orquesta de planta. Por ejemplo, había una emisora, Nuevo Mundo creo que se llamaba, en Bogotá, que tenía como orquesta de planta una orquesta dirigida por el maestro Lucho Bermúdez. Bueno, él estuvo en la emisora, y había grupos de música colombiana dirigidos por Alex Tovar, Oriol Rangel. Pues Oriol Rangel también tenía su orquesta en una emisora, y esa era la música que pasaban y tocaban en vivo, y eso era no solamente aquí, en muchas partes se mantenía esa cultura de tener una orquesta en la emisora para tocar la música pues que se escuchaba en ese momento. Algo que definitivamente hoy no vemos. Que definitivamente hoy no hay. Bueno, muchas gracias, profe, por compartirnos esta respuesta tan generosa. Supimos que también usted es economista. Entonces, pues queremos que nos cuente un poco qué pasó, cómo fue su relación con la economía y si la dejó en el olvido o si todavía... Pero la historia tiene sus antecedentes, y es que en la casa también hubo la iniciativa de que estudiáramos música. Entonces compraron un piano, compraron un acordeón y una guitarra, y pues todos estudiábamos música. Yo era el estudiante de piano. Desde los 7, 8 años estuve estudiando piano, pero un día por azares del destino llegó a la casa una batería, y bueno, ahí seguí con la batería. Entonces, cuando me gradué del colegio, pues yo quería estudiar música, yo quería ser músico. Le dedicaba muchas horas a estudiar los instrumentos. Yo diría que estudiaba más los instrumentos que lo que estudiaba para el colegio. Se quejaban mucho en la casa de que no hacía las tareas y no estudiaba. Pero evidentemente ser músico, cuando yo me gradué del colegio, digamos, era difícil. No había instituciones realmente atractivas para estudiar la música como profesión. Si uno quería medio tocar o tocar familiarmente o esto, pues sí, había donde estudiar, pero si uno quería ser músico de profesión era muy difícil. El conservatorio permanecía mucho cerrado, no tenía una oferta muy amplia de estudios, y pues siempre el factor familiar influye. Entonces pues el cuento de estudiar algo útil, y si después quiere, pues estudie música, pero primero estudie algo útil, lo cual es equivocado, porque ese algo útil uno lo puede estudiar después, mientras que la música no se puede estudiar después. La música hay que estudiarla desde el comienzo. Entonces, por ejemplo, yo tuve esa situación con mi hijo. Mira, ¿tú qué quieres estudiar? Él ya tocaba guitarra eléctrica. No, pues a mí me gustaría estudiar música, pero estaba pensando que después es difícil trabajar en la música, entonces de pronto me voy a inclinar un poco por estudiar administración o alguna de estas cosas. Y le decía, no, eso es equivocado. Tú primero debes estudiar música y luego, si quieres, puedes estudiar otra carrera, pero la música tiene que ser primero. Bueno, en esa época era al revés. Entonces, entre todo el cúmulo de carreras, a mí me gustaba mucho la química, pero en esa época el programa de química de la Nacional estaba cerrada, la universidad estaba cerrada, no me podía entrar a estudiar. Entonces me decidí por la economía, un poco también presionado porque mi papá también era economista. No era que particularmente me interesara la economía, pero entré a la universidad en los Andes y encontré una facultad extraordinaria. O sea, los debates que se hacían ahí, yo decía, pero esto es extraordinario, esta forma de comprender el mundo, de entender la economía, de ver cómo funcionan las sociedades y todo esto. Y la facultad estaba dividida en dos: los economistas neoclásicos y los economistas marxistas. Yo empecé con los neoclásicos, pero la misma reflexión sobre la realidad del país me llevó a matricularme con la economía política marxista.
Y pues eso significó evidentemente profundizar en ese campo. Y pues efectivamente terminé la carrera, me gradué, no fui al grado ni retiré el diploma, sino que el día que me dieron la noticia de que tenía acta de grado, fui y le dije a mi papá, bueno, listo, ya estudié algo útil, ahora voy a dedicarme a la música. Entonces pues yo quiero empezar a estudiar ya. Y empecé a estudiar música mientras trabajaba en algunos proyectos en economía, pero después la música ya no me dejó tiempo para seguir con la economía, la cual sigo practicando. Estudio mucho la economía política, ¿no? Leo mucho de economía y a veces hasta escribo y doy mis opiniones. Ok, bueno, qué historia tan bonita, muchas gracias por compartirla con nosotros. Lo interesante es que a uno siempre le decían, mire, usted estudia algo útil, trabaja en eso y tiene la música como hobby. En mi caso es al revés, ¿sí? Yo me dedico a la música, vivo de la música, trabajo en la música y la economía es el hobby. Bueno, tiene un buen hobby. Ok, entonces pasemos a su formación musical. Cuéntenos, profe, entonces, ¿cómo fueron esos primeros años de formación musical? Ese momento en que dijo, no, yo me voy por la música, tomó su decisión. Y también tenemos curiosidad por saber cuál es esta diferencia entre los conservatorios en Colombia y pues sabemos que estuvo estudiando en Estados Unidos y en Francia. Entonces, ¿cómo se diferencia la formación musical en Europa y en Estados Unidos respecto de Colombia? Pues yo tengo que empezar por decir que a mí me entusiasmaban mucho las clases de piano que recibía en la infancia, a pesar de que eso significaba que no podía salir a jugar fútbol a la hora de la clase de piano, pero me gustaba mucho. Muy difícil. El piano a mí me parecía dificilísimo. Yo leía partitura y todo eso, pero el piano requería realmente una formación muy dedicada si uno quiere ser pianista. Pero cuando llegó la batería, yo ya era rockero. O sea, a mí realmente el gusanito que me picó es el del rock. A mí lo que me metió de lleno en la música fue el rock. En esa época pues era la gran revolución cultural, hippie, las flores, paz y amor. Por aquí tengo algunos de los primeros discos. Por ejemplo, este fue uno de los primeros discos que compré. Este es todavía el disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Este es un disco monofónico que en aquella época costaba 40 pesos. El estéreo costaba 45. Bueno, una de las primeras agrupaciones que me marcaron profundamente por la calidad de su música, Cream, el gran grupo Cream, a quien conocí a través de un programa de radio que se transmitía por varias emisoras, que lo lideraba un gran cultor de la música. Yo digo que fue mi primer profesor de música realmente, Edgar Restrepo Caro. Tenía varios programas de radio sobre rock y él vivía muy actualizada. Y luego lo que ya definitivamente me decidió por el rock fue el Festival de Woodstock. Entonces, tanto la película como pues el disco y conocer a todos los grupos que participaron ahí, digamos que yo era muy niño para ser hippie, o sea, eso no era posible. A los 12 años uno no puede ser, digamos, en esa época a los 12 años uno no era hippie, eso eran los de 18 para arriba. Pero musicalmente yo sí era completamente de corazón. Sí, pero además yo iba a los eventos que organizaban en el Parque de los Hippies, pues en la calle 60, y Edgar Restrepo Caro organizaba festivales en un sitio que se llama Lijacá, que es al norte de Bogotá. Ellos tenían ahí una comuna y en esa comuna todos los sábados daban conciertos y yo me iba para allá en el bus de la flota Usaquén que iba para Lijacá. Entonces pues me metí en el rock y cuando llegó la batería
me dediqué a estudiar, a sacar canciones. Tuve un encuentro con un baterista profesional que me escuchó tocar desde la calle y golpeó. Aquí hay alguien tocando batería, sí. ¿Puedo entrar? Entró y me dio unas clases y fue muy interesante. Y sí, yo ya, digamos que incursionaba en tocar más o menos bien. Pero pues cuando entré a la universidad, ahí había un área de música en los Andes. Yo hice todas las asignaturas, pero ninguna era de instrumento, era teórica. El gran maestro Luis Antonio Escobar era el profesor de apreciación e historia de la música. El maestro Matthew Hazelwood, que era percusionista de la Sinfónica, era el profesor de teoría y lectura de la música. Bueno, en fin, hice todas las materias en los Andes. Digamos que yo ya tenía como un bagaje teórico, ¿cierto? Y cuando salí, pues busqué dónde estudiar. Empecé en la Academia Cristancho. Una formación con un marcado enfoque hacia la música colombiana que siempre me fascinó. Pues aquí, por ejemplo, tengo el disco que sacó nuestro maravilloso grupo Génesis. No es el Genesis británico, sino Génesis de Colombia. Humberto Monroy tenía este grupo en donde tocaban rock, pero con instrumentos. La batería era hecha de cununos y llamador y un bombo artesanal, bueno, maravilloso. Entonces la música colombiana pues siempre me llamó la atención, pero pues ahí aprendí mucha técnica de lo que es el redoblante, de lo que es el xilófono en la Cristancho, y luego entré a la Orquesta Sinfónica Juvenil. En el conservatorio todavía no había un ambiente como muy interesante para estudiar, entonces entré a la Orquesta Sinfónica Juvenil. Allá, además de que hice la formación en la percusión sinfónica, tocaba en la orquesta, o sea, ya tenía experiencia tocando el repertorio clásico. Y yo diría que la razón por la que me incliné a la percusión sinfónica fue porque un día fue al colegio donde yo estudiaba, el Colegio Andino, la Filarmónica de Bogotá. Y tenían un programa en donde tocaban obras en donde se lucían todos los grupos instrumentales. La Guía Orquestal para la Juventud de Britten, por ejemplo. Y en el momento en que le tocaba el turno a la percusión, o sea, yo no podía creer. Yo decía, no, pero esto es extraordinario. Yo algún día voy a estar allá tocando con esas personas en la percusión. Y pues sí, yo quería ser percusionista profesional. Y algunos años después, efectivamente, toqué ahí con las personas que yo había visto cuando estaba en el colegio, en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y pues después de eso ya empecé una carrera musical en orquestas, en bandas, y ese fue como el inicio de la carrera musical. Ahora, frente a los distintos tipos de formación musical, sí, efectivamente, cuando, digamos, yo ya había adquirido cierta experticia en la Sinfónica Juvenil, como que me pareció que era necesario salir del país y mirar otros horizontes, y el país que a mí me llamaba la atención era Francia. ¿Por qué Francia? Porque el énfasis en Francia es en la música contemporánea. No sucede así en la mayoría de países. En Estados Unidos, por ejemplo, el énfasis de la formación no es tanto en la música contemporánea, sino en la música de orquesta. Y lo mismo es en Alemania. Pero a mí me interesaba más la música contemporánea. Entonces, por eso decidí aceptar la oferta que me había hecho mi papá de que cuando terminara economía me podía ir a estudiar a cualquier parte, y me fui para Francia, donde estuve 3 años y medio en un conservatorio donde solo se hacía música contemporánea, donde conocía importantísimos compositores como John Cage, Yanis Xenakis y a Pierre Boulez, entonces Tomás Marco, compositores muy importantes que vinieron al conservatorio a darnos clases y a proponernos su música. Silvano Busotti también. Entonces fueron unos años maravillosos en Francia, y es una formación digamos hacia la música contemporánea, pero sobre todo obras solistas y música de cámara.
Entonces es una formación muy fuerte, muy intensa, muy increíblemente rica. Y pues el mundo de la percusión es muy amplio, porque es la familia más grande de instrumentos, la percusión. Pero ¿cuántos instrumentos son que uno tiene que mínimamente conocer? Pueden ser más de 100. O sea, uno tiene que tocar marimba, vibráfono, para hablar de los teclados, xilófono, las campanas tubulares, el glockenspiel. Fuera de eso, los timbales sinfónicos, la batería, las multipercusiones, los platillos, el bombo, el triángulo, y fuera de eso la cantidad de instrumentos de las culturas extraeuropeas que muchas veces uno tiene que tocar incluso en las orquestas, ¿sí? Los bongos, las congas, las timbaletas, las maracas, el chéquere, todas esas cosas uno las debe conocer. Entonces es una formación muy amplia, sobre todo de una riqueza tímbrica que le abre a uno el mundo a nuevos sonidos, y eso es tal vez lo que me ha llevado a continuar escuchando música popular de distintas culturas, de que una vez uno tiene más o menos cierta familiaridad con esa cantidad de timbres y esa cantidad de sonidos distintos, uno se mantiene en contacto con esos sonidos. Ahora, en Estados Unidos los conservatorios están en las universidades, como aquí. Entonces son programas académicos. En Francia no están en las universidades, son conservatorios independientes. Y pues tienen un pensum organizado como aquí nuestro conservatorio, con una serie de asignaturas teóricas, prácticas, selectivas, en fin, todo esto. Y uno disfruta de la oferta académica de otras áreas, que cuando los conservatorios son independientes, pues no, pues es música. Pero en las universidades hay la gran ventaja de que si a uno le interesa la filosofía, uno toma materias en filosofía, y si a uno le interesa unirse con los artistas plásticos o con la gente de teatro y artes vivas, pues puede uno tener una amplitud un poco mayor. ¿Y qué exploró usted estando allá? ¿Qué otras La áreas? Electroacústica. Tanto en Francia como en Estados Unidos me interesó, a partir del rock y de lo que es la percusión como riqueza tímbrica, me interesó explorar la música electrónica, la música concreta y la electroacústica, que en Francia pues es muy, muy importante. Los estudios de electroacústica en el conservatorio, teníamos un estudio muy interesante con un gran maestro que era Philippe Leroux, un reconocido compositor francés. Y me interesó la electroacústica, pero yo hice toda la formación desde el comienzo. El comienzo era cortando y pegando cintas. Entonces uno grababa, cortaba, pegaba, aceleraba los carretes, los devolvía, hacía loops, pero todo era manual. Yo tuve esa formación en la electroacústica tradicional. Ya después en Estados Unidos no, allá era digital, ya todo era digital, y ahora la electroacústica que yo hago es digital también. Bueno, precisamente sobre esta misma línea queremos que nos explique, profe, qué es la música electroacústica. Nos da mucha curiosidad saber. Bueno, yo voy a retomar el lenguaje de los músicos electroacústicos, y específicamente de una, por decirlo así, vertiente que se llama la música concreta. Desde la música concreta se ve la música clásica, la música académica, como una música abstracta. ¿Por qué es abstracta? Porque es un lenguaje que sigue unas leyes, como todo lenguaje. Tiene unas leyes de conjugación, de sintaxis, de qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Entonces, la composición tradicional, composición académica tradicional, se basa en esas teorías. La teoría de la tonalidad, la teoría de la afinación temperada occidental, teorías para la melodía, para el contrapunto, para la armonía. Todas estas teorías, un compositor cuando se sienta frente a una página, lo que hace es tener todo este bagaje teórico y todas estas teorías, y comienza a componer. Pero comienza a componer desde las ideas, desde las teorías. La música concreta lo que plantea es darle la vuelta a eso.
uno no parte de las teorías, uno parte del fenómeno sonoro concreto, es decir, lo que se llama el sonido como materia. El sonido es una materia. Yo entro en contacto con el sonido, lo manipulo de acuerdo a unas herramientas o de acuerdo a lo que yo quiera hacer, pero no parto de los sonidos hechos, sino que yo mismo construyo los sonidos. El compositor, por ejemplo, de música que utiliza instrumentos, parte de sonidos hechos. ¿Sí? El sonido del piano no se lo inventó él. El sonido del piano estaba ahí y utiliza el piano. Entonces, él ya sabe lo que va a sonar ahí en el piano. Pero el músico electroacústico genera sus propios sonidos, tomando una gran cantidad de fuentes. A veces son grabaciones de fenómenos naturales, los truenos, el agua, el viento, los ferrocarriles, una puerta. Una de las obras pioneras es Variaciones para una puerta y un suspiro, de Pierre Henry. Entonces grabó una puerta y le hizo una cantidad de transformaciones, y de vez en cuando había alguien que suspiraba. Y esa es la obra, dura como 40 minutos. Pero así, el compositor electroacústico toma la materia sonora y la transforma. No parte de sonidos hechos y de teorías hechas. Puede que después elabore teorías, pero las teorías son posteriores al trabajo con la materia sonora. Entonces eso me parece de sumo interés. Y uno de los músicos, digamos, de estas músicas, Karl-Heinz Stockhausen, alemán, él decía que la gran ventaja de la electroacústica era que el compositor definía exactamente qué quería lo que sonara y en qué momento, y que eso era lo que siempre iba a sonar. Pero por otro lado decía, pero cuando hay intérpretes, cuando hay músicos, a veces suceden cosas inesperadas. Y lo interesante es la combinación de los dos universos. El universo del músico con su riqueza, con su interpretación individual, algo así como el choque que hay ahora con la inteligencia artificial, ¿sí? El músico que interpreta y que hace ligeras variaciones y que nunca hace una interpretación igual a la otra, y el mundo de lo que está fijo, que siempre va a sonar igual. Entonces la combinación de los dos es como a lo que debería atinarse cuando se hace música. Yo hago ese tipo de música que se llama música mixta, instrumentos y electroacústica. Okay. Una duda que nos surgió precisamente hablando de esto que acaba de mencionar es, dentro de la música electroacústica, ¿utilizamos una partitura o es más abierto a la improvisación? ¿O? Hay de todo. Hay desde la libre improvisación, en donde uno agarra un poco de cacharrófonos, o sea, son cosas que producen sonido. Puede ser una olla, puede ser un balde, puede ser agua corriendo, cualquier cosa que produzca sonido, todo produce sonido. Y con esos elementos se hace una libre improvisación, pero también hay la música electroacústica que está escrita. Por ejemplo, aquí tengo algunas partituras mías en donde está escrito. Por ejemplo, mire, esta partitura es de un compositor colombiano que se llama Jesús Pinzón Urrea. Esto es una partitura, es un dibujo maravilloso, pero es una partitura. Si uno quiere tocar esto, pues uno tiene que decir, esta bolita de aquí la voy a hacer con tal cosa, esta bolita de aquí con tal cosa, esta explosión la voy a hacer con tal cosa. Entonces yo, por ejemplo, aquí hay una hoja de una partitura que yo hice sobre esta obra. Esto es lo que yo toco, pero aquí está prácticamente escrito todo lo que tiene que sonar. O sea, en últimas no estoy improvisando. Vamos a escuchar este dibujo. Sí, para que se pueda escuchar este dibujo. Ahora, otra persona agarra esto y dice, no, yo con esto voy a hacer otra cosa completamente distinta. Entonces, esa es una concepción en donde uno se aproxima a la partitura y a la música desde la materia sonora. Requiere un entrenamiento especial y requiere una mentalidad distinta del músico, porque por ejemplo aquí no aparecen escalas, ni mayores ni menores, no aparecen acordes, no aparecen melodías, ni contrapunto. A duras penas hay ritmos, hay algunos ritmos, pero de resto es
materia sonora completamente. Y yo, por ejemplo, cuando escribo obras mixtas, sí, hago una pista, pero adicionalmente escribo lo que yo voy a tocar, que generalmente son dibujos, pero también a veces hay notas. Sí, entonces esta es como mi forma de trabajar la electroacústica mixta. Y hablando de su obra, profe, pues queremos que nos hable un poquito sobre su obra, La Metamorfosis de Dafne. Bueno, una de las cosas interesantes, por un lado, de estar trabajando en un conservatorio que está en una universidad y en una facultad de artes como nuestra facultad de artes aquí en la sede de Bogotá, es que uno entra en contacto con una gran cantidad de personas con quienes puede hacer proyectos en común. Hemos hecho proyectos con la Facultad de Ciencias. Y en este caso, la artista y performer Zoitza Noriega, de la Escuela de Artes Plásticas, quiso hacer un performance en torno a Rosa Elvira Celi. Rosa Elvira Celi, pues, si recuerdan la historia, fue una muchacha que fue violada y empalada en el Parque Nacional y quedó ahí tirada en el Parque Nacional durante 6 horas hasta que la encontraron. A la mañana siguiente, lamentablemente ya era muy tarde, la llevaron al hospital y allí falleció. A raíz de ese feminicidio fue que se expidió la ley de feminicidio en Colombia, que se llama Ley Rosa Elvira Celi. Zoitza Noriega, que es, como decía, profesora de la Escuela de Artes Plásticas y que es también líder feminista, quiso hacer un performance en torno a una alegoría, podría llamarse, de la ninfa Dafne con el caso de Rosa Elvira. La ninfa Dafne, si se acuerdan la historia griega, la mitología griega, es una ninfa que iba a ser seducida por Apolo, por el dios Apolo, pero ella no quiere. Pero Apolo insiste y ella no quiere, y Apolo la acosa, y entonces ella sale corriendo. Apolo corre detrás de ella para poseerla y ella llega al borde de un lago. Su padre es Zeus. Entonces ella le pide a su padre que, para que Apolo no la pueda poseer, la convierta en un laurel. Y ella se convierte en laurel y Apolo no la puede poseer. En torno a esa alegoría, Zoitza hace un performance que dura las 6 horas que Rosa Elvira estuvo botada, desangrándose y malherida en el Parque Nacional. Ella está esas 6 horas acostada sobre una cama de laurel. Y trabajamos juntos una propuesta musical para acompañar ese performance. La música o la propuesta sonora, digámoslo así, consta de una pista electroacústica que dura más o menos las 6 horas y 6 piezas musicales que yo interpreto en vivo en una serie de instrumentos que incluyen algunos instrumentos electrónicos, algunos instrumentos de percusión, digamos el vibráfono y algunos otros, tambores, y toda una serie de efectos de sonido generados en vivo con instrumentos más que todo de las culturas indígenas, amazónicas y americanas. Entonces el performance dura 6 horas y pues durante esas 6 horas yo estoy ahí acompañando el performance con una música que compuse algunas obras. Una de ellas está transcrita de un compositor que se llama Claude Debussy. Se llama Pasos sobre la nieve. La toco yo en vivo pues en mis instrumentos, es originalmente para piano, pero las otras son lo que podría llamarse una música de acompañamiento para el performance, en donde se reflejan distintos ambientes sonoros, distintos paisajes sonoros y distintas tensiones. Se suceden algunas tensiones con la música. La última de las piezas se llama La Metamorfosis de Dafne, que es el momento en que Dafne se transforma en laurel. Y ahí hay una
una pieza que está inspirada en un poema sobre Rosa Elvira Celi que compuso su hermana. Entonces esa pieza tiene esa inspiración. Ah, profe, ¿y dónde podemos ver ese performance? Bueno, el performance lo hemos presentado muchas veces. Inclusive nos invitaron a Bien al Sur, que es un evento de artes plásticas en Latinoamérica, en Argentina. Allá se hizo simplemente una instalación y se pasó la pista con la música, pero la hemos presentado en Bogotá en varios sitios, inclusive en Artbo. Entonces, digamos, el performance completo, pues toca verlo en vivo. Pero Metamorfosis de Dafne está grabada justamente por Televisión UNAL. La grabamos en el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería. Entonces esa se puede ver en una serie de Televisión UNAL, y pues ahí se puede buscar Dafne, Metamorfosis de Dafne, o se puede ver. Ahí no está el performance, ahí está solamente la música. Muchas gracias. Igual me parece admirable que haya una composición de 6 horas cuando hoy en día pues estamos acostumbrados a TikTok. Sí, TikTok, 30 segundos. Entonces todo el trabajo que hay detrás y todo el concepto, la metáfora, tomarse el tiempo de también hacer algo que permita hacerle homenaje a esta situación de Rosa Elvira que fue tan devastadora. Sí, y ahí empata uno con otro tema que es digamos así, cómo se involucra el arte con los procesos sociales, que para mí es fundamental, no solamente por tener, digamos así, una filosofía de corte marxista, en donde eso es muy evidente, el arte como fenómeno social y como una creación con incidencia social. Así el artista no sea consciente de eso, su arte tiene incidencia social y el buen arte transforma la sociedad. Y a propósito de la mención que hace, profe, de esa incidencia social que tiene la música, queremos preguntarle justamente por cómo es ese papel que desempeña la música como herramienta de transformación social, de creación de tejido social. ¿Cuál ha sido su acercamiento desde esta perspectiva, desde la música en lo social? Si nosotros vivimos en una nación multiétnica y multicultural, resulta absolutamente evidente que a partir del arte y la cultura, de comprender las prácticas artísticas y culturales de las distintas comunidades que viven en el país y de la forma como articulan esas prácticas artísticas y culturales con su quehacer cotidiano y con su visión del mundo, pues que el arte es fundamental para comprender la sociedad. Y como decía Marx, la filosofía no es solamente para comprender la sociedad, para comprender la realidad, para interpretarla, es para transformarla. Y en la medida en que uno comprende, en esa medida uno también transforma, porque uno no puede transformar lo que no entiende. O sea, si yo no entiendo los principios de la física elemental, pues no puedo hacer ningún invento que tenga que ver con eso. Pero, como decía, en una sociedad multiétnica y multicultural, la aproximación desde el arte genera un conocimiento valiosísimo para consolidar, en primer lugar, un proyecto de nación incluyente, donde estemos incluidos todos, todas y todes, y para generar las transformaciones que son necesarias. A partir de ese entendimiento, uno comienza a plantearse la necesidad de acercarse a esas manifestaciones artísticas y culturales como la labor fundamental, en el caso mío como músico. ¿Por qué? Porque evidentemente eso no se va a hacer desde la economía, eso no lo va a hacer la ingeniería, eso no van a ser las ciencias puras las que hagan esa aproximación. Porque a los economistas les va a interesar es
¿cómo puedo vender esto? ¿Cómo lo puedo convertir en mercancía? Y eso es desnaturalizar eso. A los científicos les interesará cuáles son los fenómenos físicos que hay detrás de esto, en fin, a los de las ciencias humanas les interesará el carácter musicológico o antropológico de eso, pero a partir de entender su esencia como arte y como prácticas culturales es que nosotros podemos acercarnos y generar a partir de ello una transformación social. Es el caso de lo que sucedió con la marimba de Chonta del Pacífico. Cuando nosotros fuimos al Pacífico, las marimbas de afinación tradicional estaban desapareciendo. Los constructores ya no hacían marimbas de afinación tradicional. ¿Por qué? Pues porque no se vendían. ¿Y por qué no se vendían? Porque había la idea de que eso era una cultura atrasada que en el mercado no funcionaba, que eran marimbas desafinadas que la gente no quería escuchar y que eso no se vendía. Afortunadamente, hubo toda una dinámica en la que justamente caímos en esa situación de investigar qué era lo que había detrás de esas afinaciones tradicionales, porque entendíamos que eso era una cultura en sí misma, con un conocimiento, con un saber hacer sumamente profundo, y que esas músicas no era que estuvieran mal hechas ni que fueran atrasadas, sino todo lo contrario, que eran unas músicas que podían realmente abrir un horizonte creativo para la música en nuestro país. Y ahí sí, con la Facultad de Ciencias, hicimos una serie de mediciones que demostraron que las afinaciones de esas marimbas eran mejores que las afinaciones temperadas, que era lo que les querían vender. Y a partir de ahí, no a causa de nuestra investigación, pero un poco como al mismo tiempo, el Festival Petronio Álvarez decidió tomar la medida de que todos los conjuntos de marimba que se presenten en la modalidad tradicional tienen que tocar con marimbas de afinación tradicional. Y eso hizo que se preservara esa marimba, que de resto hubiera desaparecido. Yo considero que esa contribución tiene que ser el papel fundamental de un músico en un país como el nuestro. Sí, hay países en donde pues ya no tienen cultura popular y entonces puede el músico dedicarse a elucubrar sobre teorías musicales y todas estas cosas, pero en nuestro país es muy importante que se haga eso también, pero que también haya esta relación con nuestras raíces, con la riqueza de nuestras raíces. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Amazonas, la riqueza de la concepción sonora que hay de las comunidades del Amazonas, pues además inmersas en esa riqueza selvática y del río, eso es una cosa que hay que valorar. Eso es un saber inmenso que nos habla de una cantidad de cosas, inclusive de las cuestiones ecológicas, porque la preservación de los ambientes naturales tiene que ver también con la preservación de esos ambientes como ambientes sonoros. Y en ese sentido, pues yo también he incursionado un poco en el paisaje sonoro y en la investigación sobre los ambientes sonoros. Profe, muchísimas gracias por su respuesta, también por su asistencia a nuestro programa. Ha sido un espacio muy provechoso. Y para todos ustedes, muchas gracias también por vernos. Los esperamos en un próximo episodio. Hasta luego.